donde está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Abrimos el espacio en blanco, es tiempo de misterios. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar esta emisión. En la parte técnica esta noche Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, que es quien controla ahora nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un honor volver a compartir estas 2 horas hasta las 4, si nos escucháis en directo a las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional. Como siempre, la mejor bienvenida para todos. Abrimos canales de comunicación y, como ya sabéis, tenemos 5 premios para agradecer esa respuesta que tenéis con nosotros. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Face y Twitter Blanco Radio. Con los saludos, como digo, la bienvenida para todos. Tenemos también un WhatsApp que lleva desde Barcelona Ramón Álvarez, nuestro compañero. Es el 633-448816. 633-448816. Mandarnos un saludito desde cualquier parte del mundo que estéis escuchando el programa. Será un placer recibirlo. Hemos trabajado esta semana para ofreceros temas de interés. Ahí va un avance, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. Nos vamos de expedición. Nuestro guía esta noche nos lleva a lugares mágicos donde, según dicen, existe el contacto. Vamos a la búsqueda de enclaves como los misteriosos túneles del Cusco. Buscaremos encuentros cercanos con extraterrestres en el Huascarán y el desierto de Chilca, o hacia el enigma del monte Shasta. Descubriremos también la increíble historia del Cerro Uritorco, los misteriosos fundadores de Isla de Pascua y lo no contado sobre la Cueva de los Tallos. Un largo recorrido por el planeta a la búsqueda de esas inteligencias que, según dicen, nos contactan. Habrá más, un viaje por el mundo del cine. Concretamente, hasta la galaxia Lucas, un creador que transformó los mundos conocidos, llenando en nuestra imaginación de aventuras. Esta es la propuesta de nuestro viaje de hoy. Y como siempre, tú eres nuestro especial invitado. Disfruta del viaje.
están nuestras intenciones de la noche, invitados de lujo, especiales, recién llegados del otro lado del Atlántico, como es nuestro primer hermanito que nos llega. Ricardo González, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer verte otra vez, querido amigo. Igual te digo. ¿Cuándo viniste la otra vez? ¿2012? La última vez, sí, creo que fue entre el 2012 y 2013 que estuvimos aquí. ¿Cómo pasa el tiempo, Pasa rápido. Eres escritor, investigador, viajero, no sé cómo se podría definirte, buscador de esa serie de cosas especiales que hay por el mundo, ¿verdad? Y las vas divulgando por todo el mundo también, valga la redundancia. Así es, tratando de que la gente no exactamente crea las cosas que afirmo me han pasado. Tanto mi país de origen, el Perú, que es un país fecundo de misterios, como bien lo sabes, sino también lo que ha significado investigar, pesquisar, buscar respuestas en diferentes rincones del mundo que ponen a prueba nuestro modesto intelecto y nos hace tomar conciencia de que no estamos solos en este planeta. Llevas unos cuantos países visitados también, ¿verdad? Sí, hemos visitado ya cerca de 100 países. Todavía no llegué a tu marca, pero viajando muchísimo, difundiendo y haciendo preguntas. Creo que en las preguntas están las respuestas, no en las respuestas. ¿Contactado se te podría decir? El término, como sabes, nunca me gustó porque está muy manoseado y roza un poco el ridículo para algunos escépticos, pero en lo que significa sí, sigo manteniendo lo que he dicho siempre. Tuve experiencias de contacto en mi país, experiencias de las que me he hecho cargo, las he contado, las he difundido abiertamente, y son estas experiencias relacionadas al fenómeno OVNI las que me han conducido a la investigación de estas otras realidades. Ya, acabáis de llegar, saludos también a tu compañera que viene por aquí. Gracias. De uno de mis lugares favoritos del planeta, de Argentina, acabáis de llegar esta misma tarde, ¿no? Y os habéis venido enseguida al programa. Recuérdame brevemente, si puedes, o recuérdanos a los oyentes la experiencia que más te haya llamado la atención de contacto, y luego nos vamos a buscar lugares de contacto, que es la última obra que has escrito, ¿no? Sí, mi último libro, Lugares de Contacto, ya el número 20 de mi autoría. ¿20 ya? Sí, 20 libros. Acaba de publicar aquí, en España, con Ediciones Luciérnaga de Grupo Planeta. Y en este libro, pues, aunque está relacionado a la investigación, también estoy comentando algunas experiencias increíbles relacionadas al tema OVNI, como las que me ocurrieron a mí. Si tengo que elegir alguna de las experiencias, debería empezar por el principio, de cómo se inició todo esto para mí. Soy un ciudadano peruano, ahora tengo 44 años, empecé en este tema en la adolescencia, estudiante en mercadotecnia, me encontraba en el pupitre, en el escritorio de mi habitación, estudiando para dar unos parciales de estadística y contabilidad, hasta que sí, no tenía la cabeza para pensar en tonterías, sencillamente estaba estudiando. Y de pronto, como todo muchacho que está en la universidad y está agotado y cierra los textos para tomarse un break, escucho una voz en mi cabeza, en perfecto castellano, sin ningún acento que yo pudiese identificar, como si fuese un acento neutro, que me dice algo así, lo recuerdo perfectamente. No dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que están entrando en comunicación contigo, más tarde nos podrás conocer. Y lo he contado tantas veces y siempre he dicho que una cosa es aceptar por cultura o sentido común que tal vez no estamos solos ni en el universo ni en la Tierra, que forma parte del universo, pero un tema muy distinto es decir que estás escuchando algo en tu cabeza, si te estás volviendo loco, si es una esquizofrenia. Buena parte de mi familia son militares de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra del Perú. Mis padres me dieron una formación muy racional. Yo estudié en los Hermanos Maristas, un colegio católico ortodoxo. No había ningún lado que me hubiese inducido a creer en estas cosas. ¿Pero tuviste pruebas de que esas voces te daban alguna respuesta? Claro, yo dudé, como toda persona medianamente sensata. Y entonces esta voz me dice, ¿quieres una prueba? Sube a la terraza de tu casa y allí la tendrás. Y subí a la terraza y acompañado de mi familia, mis padres y mis hermanos, vimos un objeto brillante que se colocó sobre la vivienda. ¿No sería un globo, una lucecita que aparecía por ahí, un planeta que estaba saliendo? Pues quiero ser crítico. No, me parece muy bien. De hecho, fue una lucecita que fue reportada por el diario El Comercio de Lima, el más importante del Perú, que dijo en ese mes de octubre del año 93 que vecinos de Urrantia del Mar, donde yo vivía, en una localidad entre Magdalena y San Isidro, quienes conocen Lima metropolitana, se habían producido avistamientos de extrañas luces. Y fue el inicio de mi búsqueda, aunque anteriormente ya había tenido algunas experiencias que no
me permitía añadirles una respuesta, una explicación, incluso siendo más joven. Esta sí fue muy clave porque desembocó en un, no sé cómo llamarlo, un mensaje. Y como ya conoces mi historia, lo repito para el público que nos escucha, hizo que me involucrase durante esos famosos años 90 en grupos de contacto, en grupos místicos, esotéricos, en grupos de ufología como el IPRI, y me introduje en todo eso para tratar de entender lo que a mí ya me estaba pasando. Ya, mucha gente dice que tu historia se parece mucho a la de Sixto Paz. Sois peruanos los dos, habéis tenido contactos en Chilca, en diferentes lugares. Y hasta en el mismo colegio estudiamos, con diferentes generaciones. Incluso la misma forma de hablar, el mismo... Sí, obviamente cualquier persona que va a Lima, nuestro acento y nuestra forma de vivir el misterio es bastante similar. A Sisto lo atacaron en su día y decían que sus experiencias eran parecidas a las de Joseph Ibrahim o a las de Vlado Capetanovi, que fue el primero en hablar de estos contactos con los apunianos en los años 60. Apunianos es el término de los supuestos extraterrestres que estaban en contacto. Pero sí, yo participé de todo eso y recuerdo que al venir a España, hace ya muchos años, siendo yo más jovencito, al hablar pues de los Andes, los avistamientos, los contactos y todo este tipo de cosas, y con mi acento de Lima, les recordaba mucho al grupo Rama o a Sisto o a Carlos, a su hermano, porque era obviamente la referencia que tenía en España del contactismo en el Perú. Pero obviamente ni Sisto ni este humilde servidor fuimos los primeros testigos, somos muchos que hemos vivido este tipo de experiencias y las hemos compartido abiertamente. Este es nuestro invitado esta noche, con él vamos a viajar, vamos a buscar lugares de contacto. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Nos vamos de viaje, ¿te parece? Vámonos. Viajamos hasta otro lugar mágico de la Tierra. El ombligo del mundo, Cusco. La ciudad está llena de enigmas, de túneles secretos, de fortalezas. Y no muy lejos de allí se encuentra la que se conoce como la Zona X. La quebrada del distrito de Lares está ubicada a 107 kilómetros de la ciudad de Cusco. Sus actuales pobladores proceden de una etnia cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Esta zona perteneció a Pachacútec y a Tupac Inca Yupanqui y vendría a ser la entrada al mítico Paititi. Aquí encontramos un cerro muy especial, el Cerro Lalajay, cuyas formas y colores nos asombran. Está conformado por rocas salitrosas y volcánicas, desde cuyo interior fluye agua constantemente. Viejas escaleras de barro y piedra nos conducen hasta los accesos de entrada a las cuevas, desde lo más alto del cerro. En este sector de Lares se encuentran los restos de lo que pudo haber sido el antiquísimo asentamiento humano de los Lalas, signados como gentiles idólatras y paganos, y por tanto un lugar del que habría que alejarse para no contaminarse con los malos espíritus. Cerros, leyendas, ciudades perdidas, etnias míticas. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro invitado. Nos vamos a tu tierra, Ricardo. Cusco, ¿qué tendrá de tan especial? Nunca cuento experiencias mías, pero si me permites, me estaban haciendo una entrevista, estábamos en Cusco, en mitad de la plaza, un restaurante de un español amigo mío, ¿no? La cámara, no recuerdo qué canal era, me estaban preguntando cosas. Yo estaba mirando un pedacito que había de visión hacia la plaza y de repente veo pasar justo enfrente de nosotros como un ala delta metálica gigantesca, que le dije al cámara, ¿estás viendo? Le dio tiempo a mover la cámara y coger un pedacito de aquella cosa que estaba sobrevolando. ¿Eso es normal en tu país, en Cusco, en esos sitios? Justamente en esos años a los que me has llevado momentos atrás, recordando mis orígenes en el contacto, la investigación, yo poco a poco me fui, no alejando del contactismo, como algunos dicen que yo me he vuelto un escéptico y no es verdad. Sencillamente trato de entender de otra perspectiva las cosas que me pasaron, y Cusco tiene la culpa de haberme enseñado cosas que yo desconocía sobre el contacto, lo que me estaba pasando, y
los lugares donde acudía. Yo no entendía por qué estos supuestos seres señalaban ciertas zonas del mundo para acudir allí y tratar de vivir esas experiencias imposibles. Así que, como buen peruano, el primer lugar al que tenía que acudir era el ombligo del mundo. Había muchos reportes de objetos de todo tipo que la gente ha atestiguado en la zona, no solo del centro, de la Plaza de Armas, en el emplazamiento donde tú viste ese extraño objeto, sino también a los alrededores, Chincheros, el Valle de Urubamba, Ollantaytambo, incluso turistas que han captado objetos fortuitos visitando la ciudadela de Machu Picchu. Y no se tratan pues de aves, de insectos, son cosas realmente que no tienen explicación. Así que yendo al grano, redescubrí, sobre todo conviviendo con nativos de mi país, los queros, especialmente los nativos queros. Conviví con ellos en diferentes ocasiones, vivía con ellos, comía con ellos, sembraba con ellos, que estaban al tanto no solo de los objetos que se veían en el cielo, sino de los guardianes de los túneles o los guardianes de las huacas, como ellos le llaman en quechua a los lugares sagrados. Y para mí fue un mazazo en mi intelecto de comprender de que estas experiencias no solo estaban sucediendo en el desierto de Chilca, que es muy famoso de los años 60 en el Perú por los avistamientos de ovnis, sino que Cusco no en vano había sido marcado por nuestros ancestros como un enclave magnético de contacto, como una puerta hacia estos guardianes. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Ricardo González, recién llegado del otro lado del Atlántico, de Argentina concretamente. Defíneme, antes de que vayamos a los túneles de Cusco, los queros, ¿dónde viven? Viven arriba, muy arriba, ¿no? Es increíble. Los queros están en grandes alturas en la localidad de Paucartambo. Yo tengo un recuerdo que es muy diferente a lo que está pasando ahora, tengo que ser muy honesto. Sé que surgen a veces algunos personajes, y lo digo con bastante respeto, que se presentan como queros y dan cursos, y no es la experiencia que yo tuve, que fue diferente. Era gente que apenas hablaba runasimi, no se expresaba bien en castellano, tuve que llevar un traductor a mi expedición, así nomás no recibía a cualquier persona. La comunidad de Hatunqueros, muy alto, están... Hatunqueros, la capital, se encuentra a unos 3.000, 3.500 metros de altura, pero antes debes cruzar Ancasi, debes pasar por Chuachua, y estás rozando alturas alrededor de los 5.000 metros de altura. No es fácil llegar. No. No es fácil llegar, tienes que ir a pie, a caballo, pero una vez que eres aceptado por la comunidad, yo fui en los años 90, es increíble porque si te acogen, si te reciben con cariño, te comentan cosas, te revelan cosas, y yo escuché y vi cosas que pensé que eran solo parte de la fábula. Por ejemplo, no te las quedes. Por ejemplo, una reunión que tuvimos con un alto Misayoc, que es un nombre al que le dan al más alto chamán, si se puede decir así, de la zona, que no vive en la comunidad, sino viven solos, en cavernas alejadas, alturas mucho más inexpugnables. Y este Alto Misayoc, que es un nombre que acuñó realmente la conquista española, algo así como el emisario de las alturas, descendió a la comunidad, estábamos nosotros con mi grupo, y dentro de una astana o vivienda quero que ellos construyen con sus propias manos, hizo el ritual del fuego. Y en este ritual del fuego invocó a los apus. Y le preguntamos, ¿es el espíritu de las montañas? Con el traductor, Rómulo, un profesor de escuela Paucartambo. Y el chamán contestó, no es con el espíritu de las montañas, es con la gente que vive dentro de las montañas. Explícanos un poco más. A veces hemos hablado de los queros con otros invitados que han pasado por aquí. Tienen una sabiduría muy especial, parece que traída de por ahí arriba, ¿no? Y que no comparten demasiado, aunque a veces, según cuentan, bajan hasta la Plaza de Armas y allí contactan con algunas personas. Así es. En este ritual del fuego, lo más inquietante, más allá de lo que dijo el chamán, es que aparecieron unos rostros en el fuego, que los 6 miembros de mi expedición, yo incluido, vimos, rostros como de ancianos que las lenguas de fuego formaban, y estos rostros de ancianos nos empezaron a hablar en quechua, y nosotros no teníamos un dominio del quechua, a pesar que la mayoría éramos peruanos, pero entendíamos lo que nos decían. Y eran mensajes muy personales que no me atrevo a compartir aquí. Con vosotros, o sea, muy, muy personales de vuestra propia vida que... ¿sí? Muy personales, que nadie podía conocer.
Yo miré en todas direcciones para saber si alguien me estaba susurrando de una esquina, si yo estaba escuchando una voz de otro nativo, y yo creía que provenía del fuego. No quería ser víctima de ningún engaño. No. Todo lo que me dijo ese fuego, o quienes hayan sido detrás del fuego, como si se tratase de una puerta, se cumplió. ¿Siguen viviendo como antaño? ¿Siguen viviendo todavía por ahí? Sé que algunas comunidades sí, otras no tanto, porque bueno, los queros se han hecho muy famosos y hay expediciones que van a buscarlos para tratar de hacer entrevistas, documentales, a veces desvirtuando lo que son realmente los queros. Muy pocas ocasiones, como bien dijiste, algunos bajan a la Plaza de Armas del Cusco, en realidad para una reunión especial que se hace en un pueblo cercano al Cusco que se llama Huasao, el pueblo de los hechiceros. ¿Y qué hechiceros? Cuéntame un poquito, ¿qué creen ellos? ¿De dónde viene ese saber ancestral que tienen? Ellos dicen que la dinastía anterior de los incas es desconocida, que proviene de una tierra lejana llamada Hatun Pachamama. Hatun Pachamama en quechua es algo así como la tierra de la Gran Madre. Algunos suponen que se encuentra en el Océano Pacífico o se encontraba en el Océano Pacífico. En mi teoría de investigación, esto no lo dijeron los queros, es lo que Ricardo piensa, me recuerda sospechosamente a la jiba de los pascuenses o a la cascara de los indios Hopi. De hecho, en las crónicas de la conquista española se habla de que los incas fueron en busca de unas islas de fuego, como Aubachambi, es decir, islas volcánicas, cosa que es Isla de Pascua. Así que los incas en los Andes se habrían formado como una gran civilización gracias al arribo de supervivientes de una gran civilización que se hundió en el océano. ¿Y los queros habían estado en contacto con ellos? Los queros habrían heredado una información que se transmitió de generación en generación, primero con la inicial dinastía, que ellos llaman los Apu Capacs, y luego con la segunda dinastía, que es la que se estudia en los libros de texto universitarios, con la de Manco Cápac. Pasando en limpio, Manco Cápac no fue el primer fundador de la civilización de los Andes, sino una dinastía anterior llamada los Apu Capacs, gigantes. ¿Has dicho gigantes? Ellos creen que eran hombres bastante altos, y recuerdo que hay una foto de un artista muy famoso, Chambi, donde aparece el mal llamado gigante de Paruro. Hoy se sabe que no era de Paruro, pero cualquiera que ve la fotografía la puede buscar en Google, ve a un hombre andino altísimo con una mano gigante apoyada en el hombro de un típico varón cusqueño de 1,60 m. Pues los queros con los que me entrevisté, que vieron esa imagen, dicen que sus ancestros eran así. Vale, vamos a los túneles. ¿Qué extraña historia tienen esos túneles? Cuentan de que había niños que te he visto en algún documental y nos lo contaban cuando hemos estado por allí, ¿no? Lo hemos oído otras veces de otros invitados. Gente que se ha perdido entrando por la iglesia y había aparecido con una mazorca de maíz. De oro. De oro. Y que ese túnel se comunicaba con Sacsayhuamán, la fortaleza que hay encima de Cuzco. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y qué son esos túneles? ¿A dónde conducen? Eso es cierto, se sabe desde los años 50. Yo tuve la fortuna de haber crecido en una familia de mucha tendencia intelectual, cultural. Mi tío era Juan Mejía Vaca, el director de la Biblioteca Nacional del Perú, y recuerdo cuando visitaba su casa San Miguel, la cantidad de libros. Él editó a cientos de autores peruanos sobre arqueología e historia. Yo crecí en ese ambiente, y él tenía una fascinación por los túneles. Desde que yo era adolescente hablaba de todo esto. En Perú se habla hasta en el colegio. ¿De los túneles? De los túneles, sí. Se hablan de las chinganas o chincanas, que significa laberinto en quechua. Y recuerdo que Mejía Vaca, mi tío, que paz descanse, él falleció cuando yo tenía 16, 17 años. Como ya dije, director de la Biblioteca Nacional del Perú. Decía de que el túnel que salía del Coricancha, el Templo de Oro del Sol, hacia Sacsayhuamán, el templo del dios del rayo, mal llamado Fortaleza, que está en la colina de los Halcones, dominando a la vista del Cusco, es tan solo un fragmento de un túnel mucho más profundo que otros colegas de su tiempo, como Alfonsina Barrio Nuevo, habían investigado. Así que en mis primeros viajes al Cusco fui a corroborar si esto era cierto, y aunque no pude explorar el túnel que se supone de la Gran Chingana o Gran Chincana frente a Sacsayhuamán parte hacia el Antisuyo, es decir, hacia el sector oriental del Perú, hacia las selvas donde se supone también se encontraría la mítica Paititi, sí pude recabar información de ancianos, de nativos, que hablaban de estos túneles como
anteriores al propio imperio de los incas, y por si ello fuera poco decían que los tesoros más importantes de esos túneles no era el oro en sí, que se buscaba en la conquista, sino una información que está depositada en ese intramundo, una información que estaba oculta, que era el saber de la Pachamama, decían ellos, el saber de la Madre Tierra, y que ese saber lo custodiaban los huaris. Los huaris es un término que se emplea mucho en la cosmogonía andina, procede más del norte, en la región de Chavín de Huántar, creo que estuviste allí alguna vez. Me atrevería a decir que Chavín de Huántar y toda esa región es tan importante como el Cusco, solo que no está tan investigada, y los huaris son como los espíritus protectores de los túneles y los lugares sagrados. Por eso las culturas de ese sector del Perú, vuelvo a Chavín de Huántar, la Cordillera Blanca, representaban esos protectores huaris con cabezas de felinos y las colocaban en sus templos como entes protectores. Así que empezamos a investigar todo ello y aparentemente yo me encontré con un huari, si se puede decir así, visitando las rocas Lancacuyo, que es un complejo de túneles conocidos como la Zona X, como decía la excelente locución de Rosa, donde hay gente que se ha perdido. O sea, que es cierto, hay evidencias, perdón, de que hay esos túneles existen. Se saben que la iglesia de Santo... Sí, y hoy están cerrados. Antes, por ejemplo, cualquier persona que va al Cusco puede comprarse un ticket y se va al Machu Picchu, va a Pisac, va a Sacsayhuamán, pero hubo gente que, según me refieren, se perdió, otra gente que entró a los túneles y salió desquiciada. Entonces, el Instituto Nacional de Cultura, en ese entonces, hoy el Ministerio de Cultura del Perú, decidió cerrar la zona. Yo recientemente la volví a visitar el año pasado y no quiero dar nombres, pero tuve que hacer alguna jugada para poder entrar en la zona que está vallada. No hay una caseta que reciba gente, pero la experiencia que tuve fue el año 98, hace 20 años atrás, y estaba acompañado de otra persona, de un chamán de la zona llamado Sergio Cáceres Huamán. Y cuando estábamos explorando los dos solos estos túneles, vimos un ser, los dos lo vimos, un ser blanco, altísimo, espigado, como si hubiese sido construido como de neblina luminosa, y nos quedamos completamente alucinados de ver a esta cosa salir de dentro del túnel. Y yo le pregunté a Sergio, ¿qué cosa hemos visto? Y él me dice, hemos visto una manifestación de un antiguo ancestro, de pronto de un inca. Y yo le dije, tal vez estás analizando lo que hemos visto con tu perspectiva cultural. Yo no sé qué es lo que hemos visto, pero sí puedo describir lo mismo que observamos. Una figura que salió de la nada, de uno de los pasillos de la zona X, alta de 1,90 m, que no tenía rasgos, solo era cabeza, tronco, extremidades, construido en neblina brillante. Pero no tuve miedo. Nos sentimos perplejos, sorprendidos, pero esta cosa increíble que nos sucedió nos llenó de paz. Y hasta ahora me pregunto si lo que vimos tenía que ver con esta leyenda de los huaris, los guardianes de los túneles. 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos buscando más lugares de contacto tras esa introducción. La India tiene muchas caras. Nómadas, con Álvaro Soto. Esta semana exploramos el noroeste. Jaipur es una ciudad que yo creo que es bastante organizada. Descubrimos la ciudad rosa, sus palacios, fortalezas y templos. आइए जयपुर पहचाने Radio Nacional que programa Nómadas में. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Nuestro próximo destino se encuentra en el Monte Shasta. El Monte Shasta es un volcán activo de Estados Unidos situado en el límite meridional de las montañas Cascade, en el condado de Siskiyou, perteneciente al estado de California. Con una altitud de 4.322 metros, constituye el segundo pico más alto de la cordillera de las Cascadas y el quinto más alto del estado. En 1976 fue declarado hito natural nacional al ser uno de los estratovolcanes más grandes e impresionantes del mundo.
Está situado en el Bosque Nacional Shasta Trinity. Pero, ¿qué es lo que ocurre allí? Esto es lo que algunos cuentan sobre el lugar. Hay un lugar que me moviliza desde dentro cada vez que lo visito, y es el Monte Shasta. Aquel volcán dormido del norte de California emana una energía poderosa que atrapa a cualquiera. Y no es solo por el paisaje, tan bello, con sus lagos y bosques de pinos, sino por algo más que se respira en el ambiente. Sería un santuario de la misteriosa Hermandad Blanca. Desde distintos lugares del mundo, místicos y exploradores vienen a Shasta para conectarse con esa energía que lo ha hecho célebre entre los centros de poder más poderosos del planeta. Se dice que es una puerta dimensional a otra realidad, una entrada al mundo subterráneo y un lugar iniciático para los nuevos caminantes que se adentran en el misterio de la Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca y el Monte Shasta, los misterios que nos esperan. En este libro, Lugares de Contacto, recoges un montón de enclaves en el planeta y hablas del Monte Shasta. Te pido que seas breve porque me gustaría conocer muchos más, ¿no? Y terminabas la historia de Cuzco hablando de ese ser luminoso. Y llega la Hermandad Blanca. ¿Qué pasa? ¿Qué relación hay? ¿Qué es el Monte Shasta? Hemos dicho un volcán en Estados Unidos, ¿no? Pues el fenómeno ovni me llevó a diferentes lugares y al final me terminé convenciendo que estaba más que investigando el tema ovni, su vinculación con lo extraterrestre por las experiencias que había tenido en el Perú. Me encontré con este tipo de experiencias vinculadas con otra característica de seres, de reportes, que como los túneles en el Cusco también se observaban en los túneles de la caverna de Plutón, allí en Shasta, en la zona de Sunflat, a unos 2000 y pico metros de altura, donde los nativos hacen especiales rituales al pie de esta montaña blanca en California. Obviamente Monte Shasta es un lugar del que he escrito mucho, voy todos los años. ¿Fácil de llegar, de acceder? Sí, puedes llegar en coche conduciendo de San Francisco, la ciudad más importante, más cercana. También lo puedes hacer de Sacramento. Pero hablando de Monte Shasta, tengo muchas emociones, como notarás, porque allí vivimos cosas increíbles. Como sabes, hemos invitado a investigadores, a periodistas, avistamientos programados de objetos anómalos que aparecen a la hora exacta, como han indicado. Y donde más he hecho estas reuniones es en Shasta. Sí. Ha venido Paola Harris, la ex asistente. A mí nunca me has invitado, se lo decía también así. Me tienes que invitar alguna vez, ¿vale? Sí, lo tengo pendiente, vale. Lo hemos quedado. Pero vendrías, ¿no? No lo dudes. Vale. Hemos estado con Paola Harris, hemos estado, decía, la ex asistente de J. Allen Hynek, el creador del término ufológico que todos conocemos, para muchos, el decano de la ufología, Grant Cameron de Canadá, Michael Sala, entre otros. Y lo interesante de Shasta, que se supone que allí dentro existirían túneles que han sido reportados, muy similares a los que hemos venido investigando en otras partes del mundo. Algunos incluso consideran que se trata de alguna civilización que se desarrolló en las entrañas de la montaña, cosa que no se puede afirmar. También se han publicado muchos libros de canalización contando historias que, a pesar que yo estoy en el tema y trato de compartir mis experiencias, creo que han exagerado cosas, que la gente se mueve en tranvía gravitatorio dentro de Shasta, que se casan, que el nombre de la ciudad es tal cosa. Creo que eso ya entró en la mitología, pero de que el lugar es un punto de contacto donde aparecen estos seres, aparecen estas cosas en el cielo, donde los nativos Hopi, que están en Arizona, señalan a Shasta como lugar donde sus dioses, los Kachinas, aterrizaron y establecieron un refugio, no lo dicen por casualidad. Yeah. ¿Tiene algo que ver con esa montaña del diablo que salía en la película Encuentros en la tercera fase? La Devil Tower, que está en Wyoming. Sí, sí, tiene que ver. Sí. Porque tanto en las leyendas de los nativos locales de Wyoming como la de Shasta, se atribuye esos enclaves a dioses de las estrellas Pléyades. Y como bien lo averiguó con el líder oso blanco de los Hopis, el recordado ingeniero de cohetes aeroespacial Joseph Blumrich, los Kachinas, sus dioses, venían de las Pléyades.
¿Y quién sería o qué sería esa Hermandad Blanca de la cual se hablaba en esa introducción? Dentro de la Hermandad Blanca entramos en ese tema que excede el contactismo y el fenómeno omniclásico. Estaríamos hablando de un supuesto gobierno oculto, interno, de descendientes, de remanentes, de civilizaciones perdidas, pasándolo en limpio, supervivientes de Atlántida, si es que existió, o de la Lemuria, que se confunde con Mu. Lemuria se supone que se habría encontrado entre África y Madagascar en el Océano Índico. Mu, que es un error en la manera como surgió el nombre, no sería otra cosa que la Kashkara de los Hopis que mencioné minutos atrás, pues los supervivientes de estos mundos legendarios imposibles habrían establecido bases en el mundo subterráneo y más tarde ellos formarían sociedades de misterio para guiar a la humanidad sin intervenir demasiado en sus asuntos, y serían conocidos en el mundo esotérico como la Gran Logia Blanca, la Gran Hermandad Blanca. Hay múltiples interpretaciones, unas que tienen que ver con los mundos perdidos, que es la que estoy compartiendo, que es la que he investigado, y luego está la más esotérica, que ya habla de otra cosa, de un colegio invisible de maestros que viven enclaustrados en algún lugar perdido de Cachemira o de la India, y que fueron de hecho los que habrían inspirado a Nicolás Roerich para la misión de la Bandera de la Paz. Todo eso tiene que ver con la Hermandad Blanca. Otro lugar que no pensábamos tocar mucho en extensión, pero nos lo piden los oyentes, Isla de Pascua. ¿Cuál sería el origen de la Isla de Pascua? ¿Qué tiene que ver con esos indígenas de los cuales has hablado y que también has nombrado antes? Para mí, si puedes brevemente. Muy brevemente, hubo una civilización enorme, no tengo ninguna duda, por las leyendas de mis ancestros en el Perú, por lo que he recorrido, lo que he investigado, que se hundió hace unos 12.000 años aproximadamente en el Océano Pacífico. Las Islas de Fuego, que menciona la cultura peruana, lo que mencioné minutos atrás. Así que Isla de Pascua sería uno de los remanentes de ese imperio llamado Jiva por los Rapanui, llamado Kashkara, como ya dije, por los indios Hopi. E Isla de Pascua parece que alberga un secreto que trajo el gran dios Makemake con sus sacerdotes, un secreto que habría sido depositado en el cráter Rano Raraku, uno de los volcanes, uno de los lugares más importantes de la isla, donde, como sabes, porque sé que también has estado allí, está la cantera de los misteriosos Moais. Cientos de ellos, casi todos, mirando hacia afuera, como si estuvieran protegiendo esta pequeña isla perdida en la Polinesia. Isla de Pascua es el mejor lugar en el mundo para recordar a Hatun Pachamama, como decían los nativos queros, para recordar a ese mundo perdido que los esotéricos llaman Mu. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Hay muchos más lugares de contacto que queremos averiguar esta noche. ¿Estás a gusto? Contento contigo. Nos he saludado a dos personitas que han venido a vernos. Saludos. Gracias por venir a vernos. Seguimos viaje. Pongámonos en camino hacia un lugar enigmático en Argentina. Se lo conoce como el Cerro que Ruge. En Argentina, a 800 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, hay un pequeño cerro como tantos en el continente americano. Hace miles de años, los aborígenes del lugar lo bautizaron Uritorco, Cerro que Ruge. Hace apenas 2 décadas, el Cerro Uritorco era un lugar ignorado, deshabitado. Hoy se ha convertido en punto de peregrinaje de miles de personas con inquietudes espirituales. Un lugar mágico. Que es mágico y maravilloso, y que su irradiación se extiende varios kilómetros. Vas a oír vos, ¿cierto?, cosas muy en contacto con extraterrestres. Esa huella correspondía, sin ningún tipo de duda, a esa supuesta nave. Cuando ya bajábamos en el camino, vimos una nave que algunas personas en Capilla la filmaron. Yo sé que hay una energía especial acá. Yo particularmente creo que existen otros seres, pero esto lo creí siempre. Esta mañana nomás han aparecido 2 grandes naves. Estoy convencida de que es uno de los puntos desde lo energético, de lo más importante del planeta. El Cerro Uritorco. Esos eran algunos de los testimonios de los testigos. Lo visitamos y conocimos hace años, pero ¿qué ocurre allí?
buscamos respuestas. Multitud de preguntas de los oyentes de diferentes partes del mundo, alertas ovnis que se van a organizar o que se están organizando. Nos mandan saludos un montón de gente que nos escucha en Chile, en Argentina, en Perú, en México. Saludos para todos ellos. Y tú, bueno, venís directamente de allí, de Capilla del Monte. Has cambiado un poco estos diferentes lugares donde habéis vivido, y os habéis ido a vivir a Capilla del Monte. ¿Por qué? ¿Y qué tiene Capilla del Monte? Es un pueblo muy especial. De hecho, mi esposa Sol y yo vivimos al pie del Cerro Uritorco. Como te decía fuera del aire, no exactamente persiguiendo los ovnis o estos temas que ocurren en esa localidad de Córdoba. Allí estaba CIO, un grupo que desde hace mucho tiempo... El Centro de Informes OVNI, también lo hablamos, recordando a Jorge Suárez. Para mí el más grande investigador del tema OVNI de Capilla del Monte. Luz, su compañera también. Luz, su compañera. Todo ello, y seguro que está escuchando el programa, por eso hay que nombrarla. Claro que sí. Jorge, como saben, la gente que sigue su trabajo de difusión con el tema de la huella del presunto OVNI del Cerro Pajarillo, falleció en el año 2012, ¿no? Yo lo tengo en un grato recuerdo. Él me invitó en 3 ocasiones a sus congresos, en 2 pude participar, y sigo pensando que le dio mucho Capilla del Monte en la investigación de este tema. Pero no es por eso que yo estoy viviendo Capilla del Monte, por el misterio OVNI, sino porque tenemos un proyecto sin fines de lucro de crear un museo vinculado a la obra de Nicolás Roerich en esa zona, al ser parte yo del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que habla mucho del legado de Nicolás Roerich. Ahora bien, tampoco puedo negar que Nicolás Roerich investigaba el mundo subterráneo, el enigma de Shambhala, de ahí surge la bandera de la paz, o la piedra Chintamani, este betilo o este objeto que los Roerich vinculaban a un santo grial cósmico en Orión. Así que el hecho de que Capilla del Monte hoy sea la única, de momento, la única ciudad de toda América del Sur que tenga una plaza con un mástil con la bandera de la paz ondeando, el símbolo del Tanca Shambhala permanentemente, no es casualidad, porque el Cerro Uritorco es un lugar sin duda especial. Más allá de vamos a empezar por las traducciones, ¿no? Que algunos dicen significa el cerro que ruge, otros dicen que es el Cerro de los Loros. Hablando con un lingüista en Cusco, y esto te va a sorprender, Uritorco es Urint Orco. Orco es cerro en quechua. ¿En quechua? Claro, Orco es cerro. Apu significa protector, señor, y se asocia a las montañas, pero Orco es cerro. Y Urin, como el Hanan Cusco, el Urin Cusco, que aprendieron los conquistadores españoles en Perú para dividirse las zonas, Urin Cusco, Hanan es hacia arriba, como el Hanan Pacha, ¿no? Urin es lo que está abajo. Pasando en limpio, Urin Orco o Uritorco significa realmente lo que se encuentra debajo del cerro. ¿Qué me dices? Así es. Déjame que pongamos un avance de lo que nos espera, que tenemos aquí nuestro segundo invitado. Esta noche, en Espacio en Blanco. El mundo del cine influye en nuestra forma de vida. Esta noche queremos entrar en sus mundos y descubrir el porqué de esas extrañas creaciones que aún nos hacen soñar con mundos diferentes. No os lo perdáis, Indiana Jones, Guerra de las Galaxias y mucho más nos espera en la segunda parte. ¿Qué hay debajo de ese cerro? Un lugar donde se ven multitud de ovnis, hay cámaras online que tú puedes conectar con ellas y de repente muchas de ellas se ven esas luces. Yo cuando estuve allí había multitud de personas que nos contaba como esas experiencias que hemos escuchado ahí, y dicen que hay una ciudad debajo, la ciudad de Gers. Sí, hay 3 posiciones en relación al misterio del Uritorco y las voy a describir en un santiamén. La primera, la ufológica, que se ha concentrado en el enigma de la huella del ovni y el pajarillo, un evento del año 86. Muchos sitúan el nacimiento ufológico de Capilla del Monte en ese año. Es un craso error. Hay reportes de avistamientos ovni desde hace mucho tiempo, y de hecho Fabio Serpa ya había dado una conferencia en Capilla del Monte en los años 70 hablando del tema de los ovnis. La segunda posición, la esotérica, encabezada por el catedrático de la Universidad de Córdoba, Guillermo Alfredo Terrera, que aseguró haber recibido de un explorador esotérico una pieza de piedra, el llamado bastón de mando, que en su día fue a investigar nuestro recordado Jiménez del Oso con Juanjo Benítez, ¿no? En Rutas del Misterio o algo así, creo que se llamaba el programa, del año 89. Y la tercera posición es la contactista, que dice que debajo del Cerro Uritorco
y de la parte norte del cerro, donde hay una formación de rocas que creo tú también investigaste, que se llama Los Terrones. Allí abajo se encuentra la ciudad subterránea de Erx. El nombre no se sabe de dónde surge, pero muchos se lo atribuyen a Ángel Cristo Acoglanes, un testigo de contacto, un osteópata, sanador argentino de origen griego, que llevaba en los años 80 a grupos de personas que salían del Hotel Roma de Capilla del Monte, se dirigían a Los Terrones y cantaban unos mantras en una lengua cósmica llamada Irdim, una lengua cósmica que no surge en Capilla del Monte con Acoglanes, sino que se conoce en el contactismo desde los años 50, está asociada a la experiencia de George Sadansky. Como fuese, cuando cantaban estos mantras o estas palabras extrañas, aparecían unas luces que llegaron a ser fotografiadas en algunas ocasiones. Y esto avivó el mito de Erx, de que esas luces provenían de la ciudad subterránea, hasta que Acoglanes fue asesinado el año 89. Luego hubo un manto oscuro alrededor de todo este incidente, de que Acoglanes está involucrado con grupos de extrema derecha en la política argentina y por eso lo mataron. Realmente no lo sé, o tal vez sí lo sé y no quisiera comentarlo al aire. Pero lo cierto es que los contactos han continuado, fueron anteriores a todo esto que te he comentado, y continúan sucediendo al día de hoy. No creo que exista una mega metrópolis llamada Erx, como más tarde popularizó el escritor brasileño Triguerillo, pero de que existen túneles, que hay cosas que se ven en el cielo, que aquello sigue en vigencia, no tengo ninguna duda porque lo he visto. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Ricardo González habría mucho que hablar de Capilla del Monte, el bastón de mando y toda esa serie de cosas. Pero nos vamos a otro lugar. ¿Os quedáis un ratito más después de las 3? No os voy a entretener mucho más. Vale, Encantado. Altai, otro lugar que también habéis visitado. Tiene que ver Mongolia, creo que vas ahora para allá dentro de poquito, ¿no? Así es. Y está relacionado también con esos lugares de contacto, con esta hermandad blanca, con ovnis, con extraterrestres, ¿con qué? En todos estos lugares, basándonos en una investigación dura, rigurosa, no solo empírica, las apariciones marianas, el emplazamiento de menhires, la existencia de reportes genuinos de avistamientos ovni, la historia de túneles, desapariciones, todo está completamente unido. Da igual si lo estás explorando en Mongolia o en Rusia o en el Perú o incluso en España. Todo está unido. Sí, todo está unido, solo que va cambiando de acuerdo a las interpretaciones de los testigos y también de acuerdo a quién investiga estas cosas, que a veces pone su cosecha y termina desvirtuando los casos en su pureza. Pero sin dar muchas vueltas, el Altai es uno de los lugares más fascinantes que he visitado. Lo he recorrido en la zona de Rusia, de Siberia, en la montaña Beluja, que es la montaña más alta de la cordillera del Altai, que de acuerdo a una investigación de la erudita australiana Victoria Lepage, significa donde duermen los que llegaron de Orión, en Beluja. Qué curioso. Y allí tuvimos unas experiencias increíbles. Hablamos con un militar ruso que nos confesó que en una ladera del Beluja, donde hay como un glaciar casi permanente, los militares, que es una zona muy controlada por los militares, encontraron marcas en el hielo, simétricas, de objetos que se habían posado, circulares por las marcas, según estiman ellos, y que luego se marcharon. Esto nos lo dijo un militar ruso que llegó a servir en Medio Oriente y que nos fue asignado para acompañarnos, no querían que fuéramos solos a esa zona. Ahora estoy yendo a Mongolia una vez más, es nuestra tercera expedición a Mongolia, a otro sector del Altai, donde Nicolas Roerich transitó en los años 20. Ya lo mencionó antes a Nicolas Roerich, pero la gente debe saber que es uno de los primeros occidentales, después de Marco Polo, en adentrarse en la cultura de Oriente. Y Nicolas Roerich encontró unas rocas que marcaban unos nodos de poder, unos lugares de fuerza que Roerich llamaba Yalniks, que significa lugares de compasión, lugares de milagros, vórtices o nodos, como diríamos en la actualidad, en términos más místicos o esotéricos. Y estas piedras formaban parte de hermandades chamánicas. Estas hermandades chamánicas estaban tuteladas por la figura de un animal, y una de estas hermandades estaba tutelada por la figura del ciervo, que representa la compasión, lugares de compasión, lugares de la hermandad. Por eso se les llama Deer Stones, las piedras del ciervo. Y estamos viajando allí porque estamos convencidos que no hay diferencia
sustancial entre un testigo de contacto, un medium o un chamán. Y el chamán no se origina en el Perú, ni siquiera es una palabra de origen sudamericano, sino en esta región de Mongolia y de Siberia, en Rusia, ¿no? Así que vamos a estos lugares a ver qué encontramos y si podemos dar la vuelta al círculo. Vale, 2 minutitos nos quedan antes de hacer una pausa. Preguntan algunos oyentes que tienen que ver estas experiencias con los éxtasis de algunos místicos, si tiene algo que ver con el contactismo. Si hay alguna entidad que esté abriendo ese camino para que... No necesariamente. En las experiencias que afirmo haber tenido, no viví ningún tipo de éxtasis o de inconsciencia. Sin embargo, he investigado otros casos, como el de Garabandal, de una aparición supuestamente mariana en los años 60. Luego vamos a hablar de Garabandal también. En un pueblo de la Cantabria. Sí. Y por las imágenes a las que accedí, algunas de ellas inéditas, en mis visitas a Garabandal, incluso en una de estas visitas acompañada por algunos colegas que conocemos, hubo éxtasis genuinos. Lo que pasa es que la información de esas entidades, o de quien haya sido, no quiero herir la sensibilidad de nadie con el tema de María, sí, pero quien haya sido, ese mensaje incomodó mucho a la iglesia y por eso la iglesia no quiso probar lo de Garabandal. Ya. Un minutito. En Altai también aparecen esas series de entidades blancas, esos... Sí, hay una zona en el Altai ruso, alejándote varias horas de caminata en expedición del lago Aken, que se llama Yarlu. En Yarlu hay una piedra que nadie sabe cómo llegó, dicen los lugareños, y los peregrinos de diferentes regiones de Kazajistán, de este sector de la Rusia siberiana, van colocando unas piedras y formaron como un perímetro, como si fuese, como si fuese un cuadrado, una plaza, que rodea la piedra. Y dicen que en esa piedra, dentro de ese lugar que ha sido marcado por estos peregrinos con las piedras, aparecen unos seres de blanco. Y cuando nosotros fuimos, en esta primera ocasión, el año 2014, con gente que venía conmigo, vimos la figura, muy similar a lo que me pasó con el chamán en la zona X en el Cusco, solo que esta figura era gigantesca y se veía en la ladera de un cerro. Y en nuestro grupo había gente sensata, había una antropóloga, había un médico, o sea, ya, ¿se entiende? No habéis tomado nada raro. Hemos visto muchas cosas. 30 segundos. ¿Egipto sería otro de esos lugares de contacto? Eso para otro programa, ¿no? Es otro lugar, incluye Egipto, a pesar que se ha escrito tanto, para tratar de entender cómo un yacimiento arqueológico no es importante en sí mismo. Más importante que la pirámide es el lugar donde fue construida la pirámide. El lugar fue buscado. Vale, lo dejamos ahí. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, si estáis escuchando esto en directo, a las 2 en las Islas Canarias. Nos vayáis, todavía tenemos mucho que contaros. Viene Lucas con toda su tropa a contarnos un montón de historias, ya veréis. No el Pato Lucas, otro, ya veréis. 900-137-137 nuestro teléfono. Y nuestro primer invitado, Ricardo, todavía nos va a llevar a algún lugar más de esos de contacto. Este es el Espacio en Blanco, estás en Radio Nacional, el misterio continúa. Esta noche, en Espacio en Blanco... El mundo del cine influye en nuestra forma de vida. Esta noche queremos entrar en sus mundos y descubrir el porqué de esas extrañas creaciones que aún nos hacen soñar con mundos diferentes. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Regresamos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Tras la información vuelve el misterio a nuestro programa. Rubén de Felipe controla nuestro mágico sonido. Tenemos todavía mucho tiempo para contaros historias. Enseguida vamos con esa introducción para seguir viajando a buscar lugares de contacto. Seguimos a la búsqueda de lugares mágicos en el planeta. Nuestro destino ahora es México. En uno de los más hermosos valles de Morelos, en México, se encuentra un pueblo de 12,000 habitantes llamado Tepoztlán, mejor conocido por el legendario Cerro de Teposteco.
En la antigüedad, los toltecas hicieron del Teposteco un lugar sagrado, un sitio de culto y veneración, porque poseía una energía sobrenatural que persiste aún en la actualidad. La majestuosidad de este paisaje atrae por igual a arqueólogos y a observadores de ovnis. Coronado por una pirámide prehispánica, el Cerro de Teposteco combina el interés arqueológico que abre la puerta hacia el pasado con la curiosidad por los fenómenos paranormales que abre una ventana hacia lo desconocido. ¿Qué clase de energía posee para que diferentes grupos terrestres y extraterrestres se sientan atraídos por él? Tepoztlán, un nuevo lugar mítico para buscar respuestas. México, seguimos viajando por el planeta. Este es otro lugar de contacto, Tepoztlán. Sin ninguna duda, y yo lo descubrí gracias a un peruano, el doctor Daniel Russo. No lo conocí en persona, pero sí entablé amistad con sus hijos. Daniel Russo, el gran investigador, masón, pesquisador de las culturas protohistóricas, fue el que lanzó a conocer mundialmente Marcahuasi, en los Andes de Perú. Y él encontró montañas semejantes con unas formaciones curiosas en la roca, y tras un paralelismo entre Marcahuasi en los Andes de Perú con el Teposteco, donde está esa pirámide prehispánica que decía la voz en off. Y Tepoztlán es un lugar muy conocido porque la gente de México, esto está al sur de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, suele ir allí porque hay un clima muy bonito, de sierra, de montaña, pero también porque es una zona que cautiva, tiene una magia que no se puede comprender. Lo que halló Russo y lo que más tarde en mis propias investigaciones pude corroborar es que la misma leyenda de túneles que albergaron a supervivientes de culturas perdidas se encuentra en esa región. Obviamente, de Morelos, dices. Sí, en el estado de México. Exactamente, en el estado de Morelos, al lado del estado de México. No está muy lejos para partir allí en coche desde la Ciudad de México, la antigua DF, como se conoce. Y se dice que detrás del Dado, la roca del Dado, como le llaman allí los lugareños, se encuentra una cavidad subterránea que pasa, según dicen los maestros ancianos de la zona de Tepoztlán, los que suelen camuflarse como iniciadores del temazcal en esas regiones, que el túnel pasa por debajo del Teposteco y se dirige hacia algunos volcanes en particular, como el Popo y el Iztaccíhuatl. Incluso dicen que hay una red de túneles que unen buena región subterránea de Puebla con este sector del Teposteco. Entonces me puse a investigar y encontramos que estas informaciones no eran un delirio, porque uno de los túneles tenía una boca de entrada en la zona de Puebla, unas cuevas muy conocidas en Puebla, que saltaron a la luz con mucha fuerza en el año 2004, aunque ya eran conocidas porque un grupo de militares británicos fueron a hacer un ejercicio de entrenamiento, entre comillas, sin pedirle autorización al gobierno del entonces presidente Fox. Quedaron atrapados porque hubo como una tormenta, una lluvia, y quedaron inundados. Entonces llegaron los rescatistas de México para sacarlos de estos túneles, y el equipo británico le dijeron: de ningún modo, vamos a esperar a que venga nuestro propio equipo de Reino Unido y que ellos nos saquen. ¿Sí? Y así fue. Fue en marzo del año 2004. Y lo que es interesante con lo de Tepoztlán, de que estos túneles son custodiados por unas entidades, por unas criaturas pequeñas, que según la tradición, y esto hay que tomarlo con pinzas, no digo que sea exactamente así, según la tradición son llamados chaneques, lo que me recuerda a los misteriosos zunkis que mencionan los indios Shuar en la Cueva de los Tallos. Hay un texto que se llama Manifiesto de Tepoztlán que publicó el doctor Russo, basado en su experiencia esotérica y en lo que él investigó durante décadas en Tepoztlán, donde él dice de que Tepoztlán, como otras montañas en el mundo, pienso yo, como el Uritorco que hemos hablado, o como Marcahuasi en el Perú, son las arcas de piedra donde los presuntos remanentes de culturas perdidas depositaron un secreto. Por eso Tepoztlán es uno de los lugares de poder más importantes de México, y un lugar que atesora secretos, porque no en vano la tradición mexica dice que allí nació el mismísimo Quetzalcóatl. Casi terminando. ¿Qué mensaje hay de ese lugar, o qué mensaje sacas tú después de todo este tiempo de investigaciones,
de viajes, de lugares. Hay muchos lugares de poder en el planeta, ¿verdad? Poderosos. Es potentes. difícil resumir todo en un mensaje. Mientras estuvimos fuera del aire, revisé aquí mi teléfono móvil, una gran cantidad de comentarios. Y el mensaje que voy a dar tiene que ver con una pregunta muy inteligente que hizo Fran García, que él escuchó que muchos investigadores o testigos de estas cosas, sus vidas habían sido trastocadas o habían terminado muy mal. Querido Fran, ese no ha sido mi caso. Llevo 25 años en esto, desde que era un adolescente. Y aunque no puedo demostrar nada de lo que he dicho, solo comparto información, cada uno la podrá sopesar, reflexionar. Creo que esto me conectó más conmigo mismo. Y ese es el mensaje. Mi libro Lugares de Contacto y todo lo que estoy investigando no es buscar afuera lo que llevamos dentro. Es solo ver en un espejo lo que siempre estuvo en nuestro propio corazón. El mejor lugar de contacto es uno mismo, dentro de uno mismo. Así es. Y esta música creo que es vuestra, ¿no? Sí, es nuestro quinto disco. Bueno, para aquellos que no conocían un poco mi faceta. Yo no sabía que eras también músico en ese sentido. Sí, mi esposa Sol, cantante de musicales en la Argentina, y yo estudié música con una pianista muy conocida en Lima, con Concho Levi Staff. Si me preguntaban a mí de chico en el colegio, en los maristas, ¿qué quieres ser de grande? Yo no hubiese dicho escritor o investigador de los ovnis. Yo quería ser músico. Y retomé la música hace unos años y estamos publicando nuestras composiciones, cuyas letras y cuyo enfoque tiene que ver justamente con todos estos temas que hemos venido hablando. Así que les presento Mintaca, nuestro proyecto musical. Bien, quiero escuchar otro tema antes de que nos vayamos. Forma de contacto. Además, creo que mañana vas a estar en la feria. Bye. Sí, cierto. Mañana vamos a estar en la feria. Si queréis conocer a este personaje, aprovechar mañana aquí en Madrid. Gracias, Miguel. Mañana vamos a estar en la Feria del Libro, en la caseta 228 de Ediciones Luciérnaga de Grupo Planeta. Esto va a ser de 19 a 21 horas. De las 7 de la tarde hasta las 9. Sí, de las 7 de la tarde hasta 19, las 9. 21. Escuchamos un poquito de esa música y nos vamos. Ricardo, como siempre, un placer que hayas bajado del avión y hayas venido al Espacio en Blanco. Te lo agradezco profundamente. Es un placer estar contigo. Un placer. Compartir toda esta serie de cosas. Y elegiste terminar con Lapsit Exilis, que es el tema de esta canción, La Piedra de Orión. Por algo será. Espero verte prontito. Un abrazo, Sol. Buenos viajes. Nos vemos en cualquier parte. Así será, mi amigo. ¿Forma de contacto? ¿Tienes página web? Legadocósmico.com es mi página de internet. En Facebook, Legado Cósmico _Ricardo González. Y en legadocósmico.com, si dan clic a la sección agendas, van a saber pues toda mi andadura, por dónde voy a estar, las conferencias, presentaciones, también aquí en Madrid en Espacio Ronda el próximo fin de semana. Bueno, allí lo van a averiguar. Gracias, ha sido un placer teneros. Como siempre, amigo, gracias. Dejamos unos segunditos con esta música y enseguida nos vamos a Garabandal. Y luego, preparaos, viene el Universo Lucas. El beato Pablo VI dijo, dadlo a conocer. Y de repente un grupo de personas se han puesto a la labor de hacerlo. Han hecho una película que se llama Garabandal, solo Dios lo sabe, y nos vamos a poner en contacto con uno de sus responsables, Rafael Samino. Buenas noches, Rafael. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Aquí esperando tu llamada y el estar con vosotros en la antena. Me ha sorprendido ver el cartelito este, lo vi el otro día, Garabandal, solo Dios lo sabe, y de repente nos llega una carta diciendo que sois un grupo de personas que habéis llevado a cabo una película sobre extraños sucesos de la localidad cántabra de San Sebastián de Garabandal. ¿Qué grupo de personas sois? Cuéntame. Pues mira, somos un grupo de amigos que en un momento determinado, pues recogiendo ese mensaje que decías del beato Pablo VI y de nuestra madre allí en Garabandal, pues decidimos ponernos manos a la obra para hacer algo que, bueno, pues diera a conocer Garabandal a aquellas personas
que todavía no lo conocían y que hiciera rebrotar en el corazón de las personas que ya han subido, han peregrinado a esa pequeña aldea de Cantabria, pues que hiciera renacer esa ilusión y ese espíritu, pues por recoger los mensajes de nuestra madre y las vivencias tan apasionantes y maravillosas que allí sucedieron entre los años 61 y 65. ¿Pero sois cántabros vosotros o...? No, que va, somos un grupo de personas, venimos casi de todas las provincias españolas. Yo, por ejemplo, soy de Toledo y algunos más de los que participamos en la peli también lo somos. Sí. Y hay gente pues, de Madrid, de Valencia, de las islas, etcétera, ¿no? ¿Tú eres educador? Sí, soy educador de profesión. Ya. ¿Y por qué o cuándo conociste la historia de San Sebastián de Garabandal, que a nosotros nos llama mucho la atención, he de decirte? Pues yo tengo el privilegio de conocer Garabandal desde que era adolescente, ya allí en esos años, en torno a los 18, 19 años, pues subí por primera vez allí a San Sebastián de Garabandal y ya desde el primer momento, pues la verdad es que me enamoré de sobre todo, de percibir que igual que en otras apariciones marianas, como pueden ser Lourdes, donde la Virgen pues se presentó como la Inmaculada Concepción, o Fátima, como se presentó como Nuestra Señora del Rosario, pues Garabandal, la Virgen se presenta como yo vuestra madre, ¿no? Y al ir conociendo y profundizando en todo lo que allí ocurrió, pues te das cuenta que efectivamente todo gira en torno a eso, yo vuestra madre, y es algo maravilloso, ¿no? ¿Habéis entrevistado a los videntes, a la gente del pueblo? Bueno, habéis hecho una película que no sé si lo había dicho yo. Y para hacerla, ¿con qué medios contabais y a quién habéis entrevistado? ¿Cómo es la película? Nárrame un poco. No, pues, realmente la película está basada totalmente en hechos reales, ¿no? Y lo que hemos seguido ha sido pues toda una documentación escrita que hay y también pues testimonios orales, como bien dice, de mucha gente que fue testigo directo de esas apariciones, ¿no? Entonces pues a través de todos esos está claro que es imposible meter en un vaso de agua todo un océano, ¿no? Es imposible en 96 minutos de desarrollo del film de la película, pues es imposible meter todo lo que allí ocurrió en la aldea. Hay más de 2.000 apariciones constatadas, pero sí que es verdad que se ha hecho un recorrido basándose en aquellas situaciones que bueno, pues que al guionista y al director más le llamaban la atención, pues hemos ido haciendo un recorrido creo que bastante fidedigno y bastante digno de todo lo que allí ocurrió, ¿verdad? Niños, niñas, algunos de los videntes que caminaban con los ojos cerrados hacia atrás, descalzos por un camino súper abrupto, con un montón de extrañas historias que sucedían alrededor, ¿verdad? Sí, la verdad es que siguiendo un poco lo que tú decías antes del Beato Pablo VI, ¿no? Él define en un momento determinado que Garabandal era como la segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra y que no había palabras para agradecerlo. Y es verdad que en esos 5 años, pues nuestra madre no solamente tuvo todo este tipo de manifestaciones con las 4 niñas, con Mariloli, con Conchita, con Jacinta y con Maricruz, sino que visitó todas y cada una de las casas del pueblo, visitó el cementerio, visitó todas las callejas, visitó los prados, y como que hizo pues de Garabandal su casa, ¿no? Aunque bueno, pues de una forma quizás más asidua o más continua, pues en la calleja allí en lo que llamaban el Cuadro y en Los Pinos, pues fue donde hubo quizás más manifestaciones. Convendrás conmigo que Garabandal es un sitio cuanto menos extraño, curioso, ¿no? Misterioso. Hombre, se puede ver así. Para mí es mucho más que todo eso, ¿no? Para mí Garabandal es tierra de María, ¿no? Es una tierra, es una parcela de Cantabria, es una parcela de España que ella eligió como un sitio suyo, ¿no? Y cuando uno sube a peregrinar allí y pues tiene la posibilidad de estar un rato, una tarde, una mañana, un día, una semana, pues nota esa presencia maternal, ¿no? Que hace que pues muchos de los problemas que uno lleva en su corazón pues se vayan disipando, se vayan suavizando o se vayan relativizando, ¿no? O también uno sube allí pues para dar gracias o para bueno, pues para tener un contacto íntimo y personal con ella. Ya. ¿Tenéis experiencia en hacer cine? No, que va, es la primera experiencia que hemos tenido, tanto a nivel de dirección y producción, como los 300 actores que hemos participado en ella. ¿300 actores?
300 actores, sí, y la verdad es que decimos, y es verdad, ¿no?, que este proyecto está capitaneado por ella, y en todo momento, desde el principio del rodaje, en todas y cada una de las escenas que se iban grabando, pues hemos sentido su presencia maternal con muchísima fuerza, ¿no? Todos los días, cuando estábamos allí en aquellos parajes de los Picos de Europa, muchos días desde las 7 de la mañana hasta ya entrada la tarde, incluso ya había escenas que eran nocturnas, con lo cual pues nos teníamos que quedar por la noche. En muchas ocasiones la frase, la ejaculatoria que nuestra madre pues transmita su bendición a través de la película, pues se ha ido haciendo realidad, y lo estamos viviendo en el día a día. He visto aquí en ese cartel anunciador que hay actores, supongo que hacen de sacerdotes, de guardias civiles, están los videntes. ¿Esa gente dónde la habéis sacado? Pues mira, en principio se hizo un casting pues en este grupo que te decía de personas enamoradas de Garabandal, y como que al hacer el casting pues a cada uno nos fueron dando el papel que se acomodaba más a los talentos o a los dones o a la facilidad que tiene o que tenemos cada uno de nosotros a la hora de expresarnos o de llevar a cabo el papel. Y es verdad también que cada uno pues hemos puesto lo mejor de nosotros mismos pues para eso, para que la película sea digna, y aunque no hay ningún renombre importante dentro del elenco de actores, pues sí que es verdad que este hecho de haber dado lo mejor de nosotros mismos, pues y también de bajarnos, ¿no?, de no buscarnos en ese prurito personal, en ese querer destacar, sino que en hacer un grupo, un equipo, y ponerla a ella como bandera y como auténtica protagonista de la película, pues es lo que está haciendo que tenga el éxito que está teniendo, que a nosotros mismos nos está desbordando. Mira, yo sinceramente definiría la película Garabandal, solo Dios lo sabe, con una palabra solamente, y la palabra es desproporción, ¿no? Hay una desproporción enorme entre lo que somos y lo que sabemos y las consecuencias tan maravillosas que está dando en cartelera la película, ¿no? Igual es algo mágico y una misión que teníais que realizar. Quizá os emplace para que vengáis aquí al estudio y hablemos más de ello, ¿te parece? Porque nosotros pues sería maravilloso, la verdad es que yo estaría encantado de poder estar allí con vosotros en el estudio. Pues lo apuntamos. Estuvimos allí, venían algunas de los videntes de la primera etapa, se fueron a Estados Unidos. Cuando estuvimos había mucha gente de Estados Unidos y había un mare magnum allí un tanto extraño de conocer, y luego nos dio un último mensaje, teóricamente la Virgen, en el que, era todo muy dramático, pero habrá que hablar todo eso con vosotros o ir a ver la película, ¿te parece? Sí, yo de verdad que te invitaría a que vieras la película, a ti y a todos los oyentes. Ayer se estrenó por primera vez fuera de España, ¿no?, en Ecuador, y estamos ya con el pie puesto en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, en Brasil, en Colombia. Nos están pidiendo con muchas ganas y con mucha urgencia que llevemos la película allí, y ojalá y Dios quiera que pronto esté en sus ciudades y en sus pantallas. Algo mágico hay detrás de todo ello, ¿verdad? Lo curioso es que estrenáis el 15 de junio o reestrenáis en Madrid y en otras ciudades, ¿no? Dime lugares donde se puede ver la película. Sí, el 15 de julio estaremos estrenando en Badajoz, en los cines Conquistadores, en Toledo en Luz del Tajo, en Sevilla en el cine Nervión, y reestrenaremos en Madrid en el cine Palacio de Hielo. Este 15 de junio, este próximo viernes. Efectivamente, 15, 16, 17 fin de semana, y el día 20 también, coincidiendo con el miércoles, Día del Espectador. ¿A qué hora será la proyección? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Vale, me apunto, ¿te parece? Déjame que pongamos un poquito de música y nos dices una web para tener más información, y indagaremos, estaremos detrás de esta historia. Garabandal, solo Dios lo sabe, esta aventura que habéis lanzado, a la que os habéis lanzado, hablando de los extraños fenómenos ocurridos allí. Si queréis ver algo cuanto menos curioso, Garabandal, solo Dios lo sabe, en el cine Palacio de Hielo, 15 de junio aquí en Madrid, y en otros muchos lugares. ¿Forma de contacto para tener más información de sus sitios? Pues directamente meterse en la página web Garabandal, solo Dios lo sabe, y ahí hay todo tipo de información de los actores, del rodaje, de los cines donde se está proyectando, se va a proyectar, pues todo un poco. Es una página muy bonita, muy interesante y con bastante facilidad para moverse por ella. Vale.
Rafael, un placer. Una última pregunta. ¿El dinero que sacáis con las proyecciones, para qué sirve? ¿Perdón? Nada, ya te lo haré otra vez cuando estés aquí. No, dime. No, te decía que el dinero que sacáis con las proyecciones, ¿para qué es? ¿Para Mira, la película? Ahí me pillas, pero lo que sí que te puedo asegurar es que absolutamente todos las personas que hemos participado en la película, tanto dirección, producción, luces, sonido, etcétera, y los actores, todo el elenco de actores, nos hemos pagado nuestros gastos, es decir, todos hemos firmado un recibito renunciando a cualquier tipo de compensación económica, porque entendemos que tienes una película que sea de para lo que te decía antes, ¿no? Para dar a conocer Garabandal a aquellos que no lo conocían y para que se enamoren o reenamoren los que ya lo conocemos. Garabandal solo Dios lo sabe. Enhorabuena, Rafael. Espero darte un abrazo, verte el día 15 de junio aquí en Madrid. Y si queréis más información, ponéis eso, Garabandal solo Dios lo sabe, o una página web www.peliculagarabandal.com. Gracias y enhorabuena por el trabajo, Rafael. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad que nos das y espero que cumplamos esta palabra de volvernos a ver y abrazarnos hoy en el estudio. Muchas Amén, gracias. así sea. Te veo prontito. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Según la Organización Mundial de la Salud, el 12% de las personas mayores de 60 años sufren maltrato psicológico. Si no haces lo que te pido, irás a una residencia o no te dejaré ver a los nietos. Eso también es maltrato. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Esta semana y con motivo de su Día Internacional, hablamos del abuso y maltrato en la vejez. Memoria de Delfín. Los lunes a las 3 de la madrugada es hora de Radio Nacional de España. No se lo pierdan. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Y de uno de cine a un experto en cine, nuestro siguiente invitado, Francisco Javier Millán Almenar. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Te llaman Javier o...? Javier, sí, me llaman todos mis amigos Javier. Eres más conocido por Javier Millán, ¿no? Eso es, sí, efectivamente. Aunque me puse lo de Francisco, que bueno, que es mi nombre real, porque en mi tierra, en Aragón, hay un primo que se llama igual que yo, ¿sí? Y que además escribe sobre cine. Y un poco por distinguirnos, él pone su nombre Javier Millán y yo Francisco Javier. Bueno, especialista en cine. Leo aquí que estudiaste la diplomatura de documentación en la Universidad de Zaragoza. Eso es. Y en el año 2000 estrenaste una película. Sí. Sí. Estrené, hice 3 películas. La última, la que más me gustó por su desarrollo y cómo quedó, fue En Silencio, que fue rodada en un sitio muy especial que seguro que conoces, que es el monasterio de Veruela y el sanatorio de Agramonte. Ese lugar lleno de misterio en las faldas del Moncayo, en Aragón, y que la verdad es que me tuvo un año entero allí atado, trabajando, y te aseguro que se pasa de todo allí. ¿Y te gusta el misterio? Claro. Me gusta mucho el misterio, y en mis libros, aunque son netamente de cine, evidentemente también dejo discurrir el misterio entre sus páginas, porque yo creo que gente como George Lucas o Steven Spielberg, que son los productores y directores que más me han influido en toda mi vida, no me extraña, han introducido el misterio en sus películas hasta tal punto que han despertado vocaciones por igual, tanto a la gente del cine como a la gente del misterio. Vale, déjame que escuchemos una introducción y nos vamos a esa Galaxia Lucas, que es tu último libro que habla de todos estos personajes. El mundo del cine influye en nuestra forma de vida, creando nuevos arquetipos que marcan a muchas generaciones. Películas como E.T., La Guerra de las Galaxias, Encuentros en la Tercera Fase o Las Aventuras de Indiana Jones nos han hecho soñar con otros mundos misteriosos. Y en esa aventura de creación hay nombres que destacan. Entre ellos, Steven Spielberg y George Lucas, entre muchos otros. Esta noche queremos entrar en sus mundos y descubrir el porqué de esas extrañas creaciones que aún nos hacen soñar con mundos diferentes.
Pues ahí está esa introducción, casi parecido a lo que tú estabas diciendo. Hay personajes, directores de cine, que nos han metido ideas en el inconsciente y que han cambiado la forma de ver el universo, ¿verdad? Como Totalmente. Lucas en este caso. Habéis clavado perfectamente la presentación, porque es realmente lo que nos ha ocurrido a toda una generación. Pero es que en el caso de Lucas, esto va más allá. Es que ahora, en la actualidad, hay niños, hoy mismamente lo he estado viendo en la Feria del Libro de Madrid, cómo se acercaban niños de 6, 7 años y veían la portada del libro y decían, reconociendo todos los personajes, mira mamá, mira, esto es Star Wars. Sí. Y eso hace que pensar que si ya han pasado 40 años desde entonces, ¿cuántos años van a pasar? Porque esos niños ya influidos por estas películas, cuando se hagan mayores van a ser... Lucas, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. En tu libro hablas de todas las películas que ha hecho, si me permites, vamos a unas poquitas, ¿no? Pero ¿qué le ha pasado a este tío para que tenga esa imaginación tan increíble, para que haya, porque casi toda su obra tiene que ver con, no sé si se llama ciencia ficción, ¿no? Pero ¿cómo es capaz de crear un universo tan complejo, tan profundo como el de Star Wars, por ejemplo? Fíjate, él no nació para, digamos, convertirse en productor o creador de grandes sueños, sino que él pensaba hacer sobre todo cine experimental, cine un poco fuera de la industria. Pero de repente hay un cambio radical entre el estreno del American Graffiti, que fue una película del año 1973, y La Guerra de las Galaxias, y fue, digamos, un intento, esa primera Guerra de las Galaxias, de hacer un título que entroncase directamente con los seriales cinematográficos que él veía cuando era joven. Además, en una época que era un auténtico caldo de cultivo para la ciencia ficción, porque estamos hablando de los años de Flash Gordon, de Buck Rogers, y también son los años posteriores al caso Roswell de Nuevo México, y también el tema de los ovnis de Kenneth Arnold. Es decir, hay muchos elementos de la infancia que vivió George Lucas, que vivió allí en los Estados Unidos, en la pequeña localidad de Modesto, en California. Ya, pero le pasó algo. Spielberg, yo sé que vio un ovni y tuvo no sé si un contacto, como hablábamos con Ricardo, ¿no? Sí. ¿A Lucas le pasó algo, a George? A Lucas le pasó algo muy concreto en la fecha del 12 de junio de 1962. Fue una fecha en la que tuvo un terrible accidente de tráfico, porque a él le encantaba el mundo del automovilismo, le sigue gustando el mundo de las carreras, sobre todo el mundo del hot rod, que es un poco como el tuning, que se llama ahora, de transformar los coches, aunque en el caso de George Lucas eran los coches auténticos, clásicos americanos de los años 50 y 60, y se la pegó fuertemente, estuvo a punto de morir, estuvo en coma durante varios días, y después de levantarse y despertar, él tomó la decisión de volcar toda su rebeldía juvenil no en el automovilismo, sino directamente en el cine. Se fue directamente a estudiar cinematografía a la Universidad del Sur de California, y directamente allí empezó todo lo que es el éxito, porque fue conociendo progresivamente a todos aquellos nombres importantes de Hollywood que iban a ir de la mano con él a conseguir esa nueva generación de directores que romperían completamente las taquillas en los años 70. Pero no le pasó nada más, bueno, y es mucho lo que le pasaría, ¿no?, en esa, para llegar a crear un universo tan complejo. Mira, él confiesa que después de esos días en coma empezó a tener, no durante el proceso del coma, sino automáticamente después de despertar, a empezar un gran interés por la filosofía, la antropología, por la arqueología, por la historia, sobre todo una pasión por la historia del siglo XX, y eso se traduce mucho en las películas de la Guerra de las Galaxias, porque te están contando realmente el alzamiento de un imperio, como por ejemplo podría ser el Tercer Reich en Alemania, más que claro, desde una perspectiva de ciencia ficción. Es decir, en ese punto de casi morir, él tiene, digamos, una revelación, pero yo me atrevería a decir que esa revelación se extiende al resto de la humanidad o al resto de los espectadores. Es decir, si él fallece ese día del accidente, tú y yo no estaríamos hablando aquí. Seguro. Y seguramente muchos no tendríamos esa vocación por el cine y por los trabajos audiovisuales. Y no solamente lo que el cine en sí, sino el mensaje que subyace, que te pregunto, ¿de dónde lo has sacado? Hace poco estábamos preparando un programa hablando de Carlos Castaneda y nos decía que Steven Spielberg, George Lucas habían influido de las enseñanzas de Don Juan. ¿De dónde sale la fuerza? ¿De dónde sale toda esa serie de personajes y toda esa filosofía? En el caso de la Guerra de las Galaxias, evidentemente hay un arquetipo que es el viaje del héroe. El viaje del héroe que tiene siempre presente a un personaje
que se encuentra siempre naciendo en un lugar que nada tiene que ver con sus aventuras posteriores, en un lugar ajeno, lejano, como es el caso de Luke Skywalker en la primera película, y siempre termina teniendo una llamada a la aventura. Siempre termina apareciendo un brujo, un hechicero, una especie de mago que le otorga un poder, que le otorga un conocimiento, y ese hechicero lo forma Obi-Wan, que es el Jedi, el maestro Jedi, que se encuentra además en el desierto de Tatooine completamente perdido y abandonado. Algo así como lo que le ocurrió a Aquiles cuando fue enviado a ver al centauro Quirón y le dio toda la sabiduría para luego afrontar todas sus aventuras. La verdad es que tiene mucho de mitología y también hay elementos del ciclo artúrico, que esto también es muy interesante y que te va a gustar mucho. La República, que se ve en las películas de la Guerra de las Galaxias, sobre todo en las precuelas, en los episodios 1, 2 y 3, es el Camelot que desaparece, el Camelot corrupto que termina siendo vencido por el mal y por el lado oscuro. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Montones de preguntas acerca de esta historia. Dice que si es posible que Lucas se haya inspirado en el Yeti, en ese ser mitológico, para el personaje de Chewbacca. Pues posiblemente. Bueno, más que en el Yeti, se inspiró en su propio perro. Él tenía un perro de estos esquimales, grandote, muy grande, al que llamaba Indiana, por cierto, Indiana. Y claro, dijo cuando creó el personaje que la cara del perro se parecía mucho al personaje que estaba en ese momento desarrollando para la Guerra de las Galaxias. Preguntan también que por qué se han rodado de forma tan desordenada los capítulos, las más antiguos, y que además ya cuando las ves te haces un lío. Te haces un lío, no sí. sabes dónde estás, el principio, el final. Cuando en el año 77 los primeros espectadores vieron la primera película, no aparecía lo de episodio 4 delante, porque antes solamente aparecía la Guerra de las Galaxias, a secas. Sí. Y lo que ocurrió es que con los reestrenos que vinieron en el año 78, debido al éxito tan tremendo que tuvo, pues entonces en ese momento Lucas muy inteligentemente puso episodio 4, Una nueva esperanza, porque lo que él quería era rodar un episodio 5 y 6, y cuando la tecnología le fuera posible para poder hacer y abarcar más historias, rodar las precuelas, el episodio 1, 2 y 3. Todos ellos, los 6 primeros capítulos, tienen como protagonista no a Luke Skywalker, sino realmente a Darth Vader, porque te están hablando de un niño que nace siendo muy inocente, con una madre que además se engendra como la Virgen María prácticamente, como Jesucristo, y de repente se ve imbuido por el lado oscuro y cae en desgracia, y el resto de las películas, la saga clásica, es el momento de reconciliación, sobre todo la reconciliación consigo mismo, con el mal que lleva dentro y con su propio hijo. Ya. Además hay mucha influencia del budismo, de Zen, del taoísmo, de montones de filosofías orientales que él las mezcla ahí. Eso es. Y sobre todo de las técnicas samurái, porque él es un gran fan de las películas de Kurosawa. Hay una película titulada La fortaleza escondida, de los años 50, quizás una de las menos conocidas del director de Los 7 samuráis. Y estas películas ya se llamaban en Japón las Jidaigeki. Es decir, estamos hablando de que aquí en esta palabra japonesa, Jidaigeki, la he pronunciado mal, es Jidaigeki, ya está la palabra Jedi, o sea, ya está ahí presente, y por lo tanto toda la filosofía de los samuráis está muy presente, sobre todo el honor de esos monjes guerreros que en cierta medida intentan un poco guardar la política y sobre todo salvaguardar el bien en la galaxia. Yeah. Hay individuos que están marcados desde el más allá para cambiar nuestra forma de ver el mundo. Pregunto. Y George Lucas podría ser uno de ellos, igual que Spielberg. Podría ser uno de ellos perfectamente, porque tanto Lucas como Spielberg, es increíble que tú te reúnas con gente en ferias del libro, en reuniones, en cualquier parte de España o en cualquier otro país, y todos tenemos la misma pasión. Es decir, ¿por qué hay una mente colectiva que de repente en los años 70 y 80 hace que un montón de gente que teníamos 5, 10 o 15 años, ahora, cuando ya estamos en los 40, seguimos teniendo esa pasión interna por estas películas? Se nos ilumina la cara cuando hablamos de ellas. Sí, se te nota. No solamente Lucas hizo esto, sino también otro
otro mito. Estamos a punto de poner fin a una gran búsqueda. El Santo Grial, Dr. Jones. Ratas. Esta es. El escudo es la segunda señal. La hemos encontrado. Indiana Jones en la búsqueda de toda una vida. Toma ya. Otro personaje que crea... ¿Lo crea él, no? Indiana Jones. Sí, lo crea él, aunque realmente mucha gente se sorprende cuando lo cuento. Realmente la propiedad y la creación de Indiana Jones es de George Lucas. Lo que pasa es que luego le cedió la batuta a Steven Spielberg para realizar primero En busca del arca perdida, que creo que es la mejor película de toda la saga, y luego posteriormente las otras 3 que vendrían después. Y claro, esta película es para mí el pretexto para hacer el libro, porque realmente cuando escribí el anterior, Generación Goonies, que ya estuve hablando con vosotros hace un par de años, mucha gente me preguntaba, ¿por qué no has hablado de Indiana Jones en ese libro? Y yo siempre decía, tranquilos, porque va a haber un libro casi prácticamente dedicado a este personaje. Y es que este es el que marca el antes y el después en mi vida. Mi madre me deja solo, abandonado, con 10 años, viendo esta película en los multicines Buñuel de Zaragoza. ¿Te dejó solo ahí? Me dejó solo, ella se fue a comprar. Y claro, cuando salí de verla, dije, me quiero dedicar a esto. Pero no solamente dedicarme al cine, sino al tema del misterio. Empezaron en mi interior una serie de revulsivos que hicieron que empezar a leer libros sobre el Arca de la Alianza, sobre misterios egipcios, sobre todo lo relacionado con la arqueología, con Percy Fawcett, ese coronel del ejército británico que se perdió en el Mato Grosso. Todos estos elementos que junto, evidentemente, las novelas de Conan Doyle y Julio Verne alimentaron mi infancia y también la de muchos de los oyentes seguramente. Déjame escuchar un poquito de su música. Has nombrado un personaje real que quizás sea el origen de Indiana Jones. ¿En qué se basa George Lucas para sacar a ese aventurero, profesor de arqueología. De arqueología y que luego se va... Sí, de aventuras. Sí. Es un profesor de día y aparte también se dedica a la aventura. Se calza el sombrero fedora y la cazadora de cuero y va por ahí de viaje. Decir que hay 2 personajes, ya lo hemos nombrado. A uno es Percy Fawcett, que junto con Hiram Bingham, el descubridor de Machu Picchu. Bueno, el descubridor segundo. Bueno, el segundo, exactamente, el redescubrimiento de Machu Picchu. Todo esto Lucas lo lee cuando es joven, porque hay mucha literatura, hay muchas revistas de esa época, de cuando eras joven, cuando estamos hablando de los años finales de los 40, 50, que hablan sobre estas grandes hazañas, de estas grandes aventuras, y claro, algo se queda dentro en el joven Lucas. Y claro, es lo mismo, esto él nos lo tritura y nos lo devuelve, nos lo regala en forma de ese personaje que inicialmente se iba a llamar Indiana Smith, pero que al final cambiaron el nombre, vino Spielberg y dijo, John suena mejor. E Indiana era el nombre del perro. El perro, qué curioso. Elige para sus películas los grandes mitos, las grandes búsquedas arqueológicas, el Santo Grial, el Arca de la Alianza. Eso es. ¿Por qué? Hay que estar, te voy a decir, no está en una línea directa con los contactos, como contábamos antes con Ricardo. Podría ser. Le están diciendo, haz esto para que cambiar la forma de pensar a nivel inconsciente de muchas generaciones que hemos visto esas películas. Mira, el caso de En busca del arca perdida es un caso paradigmático, porque yo creo que es la iluminación de varias partes en un proceso creativo como nunca se ha dado en Hollywood, en el que todas y cada una de las partes tenían voz y voto. Porque, por ejemplo, Lucas ideó el personaje, pero es que vino un señor que se llamaba Philip Kaufman, que había estado preparando mucha documentación sobre el Arca de la Alianza, y de repente se junta con Lucas y le dice, oye, a tu personaje yo creo que le pegaría mucho que buscara el Arca de la Alianza. Luego vino Lawrence Kasdan, que se convirtió también en un magnífico director, y Lawrence Kasdan aportó todos los elementos relacionados con el Tercer Reich, los alemanes, la búsqueda de los objetos de poder, los objetos místicos que estaban tan obsesionados los nazis para poder lograr ganar la Segunda Guerra Mundial. Y luego vino Spielberg y ya aportó ese elemento de serial tan de aventura, de acción repleta de una escena que se monta con otra y de escenas tan brillantes como por ejemplo el final, que es evidentemente inspiración completa de Spielberg, un hombre que es judío, un hombre que viene de una cultura hebrea y que al final acaba la película con un gran rito en una isla perdida en el Mediterráneo,
haciendo que ese arca de la alianza levante todo su poder y toda su fuerza y la ira de Dios se desate por primera vez en la tierra en mucho tiempo. No solamente cambiaron a nivel psicológico hoy día, sino de forma de ver el cine, porque de repente hay unos efectos especiales que yo no sé de dónde los han sacado. Yo recuerdo cuando vi la primera de la Guerra de las Galaxias, y vi aparecer cuando pasan esos letreros así de esa manera tan original, y luego sale la primera nave, que dije, me quedé ahí, ¿cómo hacen esto? Increíble. Sí, bueno, la primera película sí que es verdad que ahora nos han llegado, las ediciones que se pueden ver actualmente están muy retocadas, ya se han transformado o sustituido con imágenes digitales, los llamados CGI, pero en su momento eran maquetas. O sea, tenía ese realismo que le hacía esa magia. Pero Lucas lo que hizo es un avance más allá de lo que consiguió Stanley Kubrick en la película 2001, que por cierto cumple 50 años este año. Película que yo creo que tendríamos que tratar en otro programa porque merece muchísimo la pena. Te tomo la idea. Y Lucas, muy obsesionado también con 2001, dijo: Kubrick ha conseguido el realismo, pero yo quiero que las maquetas que yo muestre den la sensación de que son cazas aéreos y naves tripuladas, como los combates que se filmaron por primera vez en cine en la Primera Guerra Mundial, esos combates con el Barón Rojo, de la escuadrilla Lafayette, todas estas hazañas bélicas que te acuerdas que al principio te decía que tanto le gustaban a Lucas porque era un gran apasionado y es un gran apasionado de la historia europea. Pero eso también supongo que habrá sido un paso gigante, toda esa serie de efectos especiales. Sin duda. Todas esas mundos que nos inspiran y que nos recrean y que nos meten en él como si estuviéramos viviendo ahí. Totalmente. Él tuvo que inventar una propia empresa dentro de su empresa. Dentro de Lucasfilm inventó Industrial Light and Magic. Fíjate qué bonito, luces y magia. Eso está muy bonito. Es muy bonito y cambió la historia del cine. Luego progresivamente los avances se fueron viendo en las películas de Star Wars, en las películas de Indiana Jones. Vino Parque Jurásico, que hace 2 días ha estrenado la nueva película. Está supervisada por Lucas. Lo que es el montaje y los efectos especiales son de su propia compañía, aunque la película es de Spielberg. Pero realmente es que han revolucionado el consumo del cine. Ahora cualquier director puede soñar lo que quiera de que realmente la tecnología es capaz de realizarlo. Lo puede conseguir, ¿no? Eso es. ¿Cuál sería para ti el punto más álgido que ha conseguido en la galaxia, Lucas? Yo nombraría 2 películas, sin lugar a dudas, En busca del Arca Perdida y El Imperio Contraataca. Yo creo que es la mejor de la saga. ¿Más que la primera de...? Sí, mucho más, porque es donde se revela quién es el padre, quién es el hijo, y todo el mito de la Guerra de las Galaxias, todo lo que comentabas, la parte espiritual que tienen los Jedi, se muestra clarísimamente en esta película. Es la película que impulsa completamente la saga y que hace que cambie por completo la manera de ver el cine. Sin embargo, en este libro sacas otra serie de películas que también ha hecho nuestro autor, pero siempre relacionadas con esta ciencia fantástica. Sí, aunque sí que es verdad que tiene otras películas realistas. Los Ewoks, por ejemplo. Los Ewoks, que aparecían en El Retorno del Jedi, que al principio se dijo y se le criticó mucho de que era un simple personaje, unos simples personajes para vender muñecos, porque claro, con la Guerra de las Galaxias iba parejo una intención empresarial, porque él es mejor empresario que director de cine. Él crea mundos, crea esos universos, otros directores los desarrollan, pero lo que hace es desarrollar evidentemente toda la mercadotecnia que hay alrededor, toda la venta de juguetería que hay. Ya. Otra película que me llamó mucho la atención, Dentro del laberinto. Sí, es muy bonita. Oz, un mundo fantástico, es que son increíbles. Son increíbles. Pues estas películas, sin Lucas, no las hubiéramos tenido. Porque si Indiana Jones no tiene el éxito que tiene, o la Guerra de las Galaxias, estas películas que se pueden considerar menores, no se hubieran podido financiar. Jim Henson, el creador de Los Teleñecos o películas como Cristal Oscuro, estaba teniendo muchos problemas de financiación y al final tuvo que llamar a la puerta de George Lucas y pedirle dinero. Y gracias a eso se unió junto con Terry Jones, uno de los Monty Python, y consiguieron esa película tan deliciosa con David Bowie de protagonista. Hay otra por ahí que me llamó la atención, En busca del Valle Encantado, sí, dibujos animados, ¿no? The Land Before Time, es una película de dinosaurios que alimentaba esa pasión de la dinomanía
que venía a avanzar todo lo que vendría a ser Parque Jurásico, porque la película de En busca del Valle Encantado se estrena en el 88 y Parque Jurásico llega en el 93. ¿Tuvieras que elegir una? ¿Solamente una? ¿De todas? Para elegir una me quedo con El Arca Perdida. Me quedo sin lugar a dudas. Vale, déjame que escuchemos una cosita antes de irnos. Concéntrate en el momento. Siente, no pienses. Usa tu instinto. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Pues eso te deseamos, que la fuerza te acompañe. Vas a firmar libros también, ¿no? Si queréis conocer a ese otro personaje, mañana también, casi coincidiendo con Ricardo en la Feria del Libro. ¿Estás por la mañana? Sí, estoy por la mañana de 1 a 2 del mediodía y luego a partir de las 5:30 de la tarde, supongo que hasta las 7 aproximadamente, en la caseta 238, que es de la de mi editorial, Diablo Ediciones. Además se da la casualidad de que nuestro invitado anterior era la 228 y yo estoy en la 238. Vais a estar cerquita. Así que estamos cerca y es muy fácil para que los oyentes aprendan estos nombres. Y estéis con uno y con otro. O con los dos. Sí, señor. Ha sido un placer. ¿Forma de contacto? ¿Tienes alguna página web o algo? Sí, bueno, a través de Facebook o a través de Twitter, y si queréis puedo dar incluso mi correo electrónico, que es mis apellidos, bueno, mi nombre, F minúscula, millanalmenar@yahoo.com. fmillanalmenar@yahoo.com. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Muchísimo, ha sido todo un lujo. También para nosotros. Que la fuerza te acompañe. Igualmente, Miguel. Gracias. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, mi nombre es Guillermo Guerrero. Estamos en la isla de Mezcaltitán. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit, que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados. Riviera Nayarit, otro de esos lugares mágicos del planeta. Ese sí que es un lugar de contacto en México. Buenas noches, Rosa Rodríguez. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal la noche hoy con los contactos y con el cine, los Lucas y compañías? Apasionante, muy movidita. Hemos recibido muchísimas experiencias de oyentes que nos han contado a través del teléfono, a través de las redes sociales y a través del correo electrónico, y que ya iremos, pues poniéndonos en contacto con ellos para hablar más tranquilamente, porque a lo largo del programa no hay apenas tiempo. Y tenemos una alerta OVNI, Miguel. Nos han mandado un mensajito, ¿no? Que se recuperan esas antiguas costumbres que teníamos. Nosotros fuimos uno de los impulsores, junto con Antonio José Alés, de esas reuniones multitudinarias para observar los cielos, que se siguen celebrando. ¿Para cuándo? Pues para allá, porque es para el 16 de junio, esto es la semana que viene. Y nos la manda Tomás Santiago, dice que está convocada esta alerta OVNI, es a nivel nacional y se trata de salir a lugares despejados, con buena visibilidad, y la intención es observar el cielo nocturno ante la posibilidad de avistar algún fenómeno anómalo. Hay un número de WhatsApp que él nos ha facilitado para todo aquel que esté interesado, ponerse en contacto, tomamos nota. Es el 691 01 5832. Lo repito, 691 01 5832. Tomás Santiago. Grupo GRUE, creo que de Bilbao, que han sido también los han tenido siempre estas iniciativas. Así es, tienen una página web que es precisamente esa, www.grue.es. Perfecto. ¿Ganadores de nuestro concurso? Tenemos a Rafa Casado, que nos ha escrito en Facebook, a José Gabriel Pérez de Albacete, Carmen Córdoba, Ciudad Real, Iñaki Oregui, Guipúzcoa, y Esther Miralles de Sevilla. Vale, y en 2 semanas tenemos una nueva cita con nuestros oyentes. Estamos en Cataluña, Barcelona. Hacía mucho tiempo que no íbamos a Cataluña. Vamos a estar en Barcelona en ese congreso que se está organizando de OVNIs, y vamos a estar en Barcelona en el Hotel Alimara haciendo el espacio en blanco con todos aquellos amigos del programa que quieran asistir. Será entrada el sábado gratuita, evidentemente. Eso es, hasta completar aforo, el sábado 23, y empezaremos la grabación del programa prontito. Habrá que estar un poquito antes. ¿Tenemos la hora confirmada ya, Miguel? 8:30, me parece que ahora podemos estar ahí a las 7:30 para pillar sitio. Sí, a partir de las 7:30 o así iremos dando entrada a todos los que queráis venir a ver el programa. Recordar, el sábado 23, Barcelona, Hotel Alimara. Hay una página web
a la que... Bueno, si no, poner Congreso OVNI Barcelona y salen Eso todas es. las informaciones. Congreso OVNI Barcelona. La semana que viene daremos más datos, pero ahí vamos a estar entrada libre, gratuita, para compartir con nosotros esa experiencia, con un montón de invitados y hablando de que el contacto se acerca. ¿Alguna otra cosa? Pues que nada, que nos escriban los 5 afortunados que van a recibir el libro y nos manden la dirección postal, como siempre, a nuestro correo electrónico, espacioenblanco@rtv.es. Gracias, feliz semana, nos vemos. Igualmente.